Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la reflexión del Evangelio del 18 de diciembre. Y vamos a ver que las lecturas de hoy nos hablan sobre todo de esperanza, de esa confianza que a veces cuesta tanto tener en los planes de Dios. Pues mirad, la primera lectura viene del profeta Jeremías. Y aquí hay que entender el contexto, que es clave. El pueblo de Israel está en el exilio. Están desanimados, sienten que todo está perdido. Y justo ahí, en medio de esa oscuridad, Dios lanza una promesa. Pero no una promesa cualquiera, ¿eh? Habla de que hará surgir un rey justo, un descendiente de David que traerá la justicia, la seguridad. Es, en definitiva, un mensaje de esperanza potentísimo justo cuando más falta hacía. Y esa promesa, como os podéis imaginar, no se queda en el aire. Nos lleva de la mano directamente al Evangelio de hoy. Nos vamos con San Mateo y vamos a ver cómo esa profecía tan antigua empieza a hacerse realidad, pero de una forma que nadie, de verdad nadie se esperaba. Bueno, pues el Evangelio de Mateo nos narra justo el principio de todo. Vamos a escucharlo con calma, el pasaje completo, porque cada palabra tiene su peso. Dice así: El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y continúa: José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, a tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pasaje termina así. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Bien, una vez escuchado el Evangelio, vamos a pararnos un momento a pensar en la figura de José. Es que es central aquí. El texto dice que era un hombre justo. Pero a ver, ¿qué significa eso de verdad en la situación en la que estaba? Porque el dilema al que se enfrentaba era tremendo. A ver, pensemos en ello. El dilema era enorme. Por un lado tenía la ley, y la ley era muy clara, muy estricta en estos casos. Pero por otro lado estaba su corazón, un corazón justo, que no buscaba la condena pública ni la vergüenza para María, buscaba la misericordia. Y por eso, en vez de denunciarla, que era lo que se esperaba, decide buscar una salida en secreto para protegerla. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿qué es ser justo aquí? Hay una reflexión muy bonita, inspirada en Benedicto XVI, que nos da una pista genial. Ser justo no es solo ser un cumplidor de la ley a rajatabla, no. Es algo más profundo. Es tener como una sensibilidad especial, una conexión íntima que te permite ver por dónde van los caminos de Dios, incluso cuando no los entiendes, cuando te desconciertan. Y está claro que José tenía esa sensibilidad. Y de hecho, hay otra forma de verlo que a mí me parece fascinante. Quizás la decisión de José no venía de la sospecha, sino de la humildad más absoluta. Pensemos, él intuye que en María está pasando algo divino, algo que le sobrepasa por completo, y se siente indigno. No es que dude de ella, es que duda de sí mismo. Es un poco como Pedro cuando, después de la pesca milagrosa, le dice a Jesús: «Apártate de mí, que soy un pecador». Por eso mismo el ángel tiene que decirle: «José, no temas». Es que su humildad era tan grande que prefería echarse a un lado para no estorbar en el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión aquí? ¿Cómo pasa José de esa duda, de ese miedo, a actuar con una determinación total? Pues la clave, la respuesta, está en su confianza. Una confianza ciega, absoluta, en el plan de Dios en el momento en que se lo revelan. Su respuesta la podríamos resumir en 3 pasos muy claros, ¿verdad? El primero, escuchar. José está tan conectado con lo divino que es capaz de oír a Dios hasta en un sueño. Segundo paso, confiar. Acepta un plan que, seamos sinceros, no puedo comprender del todo. Es demasiado grande. Y el tercer paso, y el más importante, actuar. No se queda pensando, no se paraliza por el miedo. Obedece sin dudar y acoge a María. Es que es el modelo perfecto de lo que es la fe en acción. Y todo esto me recuerda a una frase del Papa Francisco que creo que lo clava, que resume perfectamente lo que vivió José. La fe no es que elimine los miedos. No, los miedos siguen ahí. José seguro que estaba aterrado, pensando en el qué dirán, en el futuro. Pero la fe le permite actuar con valentía a pesar de esos miedos. Le dio ese empujón necesario para seguir adelante y para convertirse en una pieza clave de la historia de la salvación.
Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final para que cada uno la piense, porque la historia de José es una invitación a mirarnos por dentro. En esos momentos de la vida, que todos tenemos, en los que todo da un giro inesperado y los planes que teníamos se desmoronan porque parece que Dios tiene otros. ¿Cómo podemos aprender de José? ¿Cómo podemos aprender a escuchar, a confiar y sobre todo a actuar con esa misma fe valiente que tuvo él? Ahí queda la reflexión.